CNN Radio, siempre del lado de la información. Bien, como decíamos, estamos en vivo en Consentido Común, acá en CNN Radio Rosario FM 89.5 y en dúplex para la ciudad de Santa Fe. Me voy a ir a Ucrania directamente, ¿no? Porque hay que ser realista, hay que hablar de esta invasión rusa a Ucrania. En este año 2022 tenemos dicha situación, porque decir entre la guerra rusa y Ucrania me parece que es muy superficial. Por eso directamente hay que hablar de lo que es la invasión rusa a Ucrania. Y para entender un poco más dicha situación, tenemos la suerte de poder dialogar con el diputado de Juntos por el Cambio, con Gerardo Milman, que este fin de semana viajó a Ucrania y tiene la deferencia de charlar con nosotros. Gerardo, ¿cómo le va? Buen día. Mauro Yasprisa lo saluda. Gerardo. A ver si lo tengo a Gerardo del otro lado. Gerardo, ¿me escucha? Bueno, no nos escucha y vamos a retomar el diálogo con Gerardo Milman, como les dije, diputado de Juntos por el Cambio, que este fin de semana viajó a Ucrania en medio de esta guerra con Rusia. Entonces uno quiere saber qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, entender más dicho conflicto y empezar a despejar un par de incógnitas, ¿no? Porque a medida de que uno ve que pasan los días, ve que pasan los meses, se ven situaciones muy complejas, muy difíciles. Hemos visto imágenes lacerantes. Se están llevando a cabo juicios, ¿no? Por crímenes de guerra. Y después de escuchar a ciertos dirigentes políticos de nuestro país, de estar a favor de esta guerra o puntualmente posicionarse del lado ruso, causa escozor y te termina helando totalmente la sangre. Pero como les dije, vamos a ver si podemos dialogar con el diputado de Juntos por el Cambio, con Gerardo Milman. Gerardo, ¿cómo le va? Buen día. Mauro Yasprisa lo saluda. ¿Qué tal, Mauro? Buenos días. Bueno, primero le agradezco que tenga la deferencia de charlar con nosotros. Lo felicito por la valentía de estar nuevamente ahí presenciando dicho conflicto. Usted llegó el fin de semana, Gerardo, ¿no? Así es, y llegamos el fin de semana con el diputado Wolf. Uh-huh. Estuvimos ayer todo el día en la frontera del lado polaco y del lado de Ucrania. Uh-huh. Vimos la increíble divergencia, ¿no?, que hay entre lo que ocurre del lado de Polonia. Cuando uno va de Polonia, del último pueblo de Polonia a Ucrania, hay 11 kilómetros de vehículos de civiles y de camiones que van con alimentos, medicamentos, algunos con armas, sí, que distintos países le están suministrando a los ucranianos. Y hay un cartel que dice bienvenidos a la Unión Europea. Y entonces uno se da cuenta que hay dos mundos. Claro. Cuando uno cruza del otro lado se ve la miseria, la violación de derechos humanos, sí, la cara de la gente, la intemperie, la devastación. Se ve que dos mundos absolutamente distintos a nada, a 200 metros de diferencia, ¿no? Una cosa sumamente impactante. Sí, aparte usted está contando que es impactante lo que está viendo a kilómetros de distancia, muy poca distancia, pero nosotros por ahí estando... Metros, con más razón todavía. Nosotros estando desde acá, de la República Argentina, para nosotros parece una película, pero es una realidad constante y palpable lo que ven ustedes. Exactamente, porque cuando uno está en Buenos Aires, yo vengo de Buenos Aires, ¿no? Como ustedes Rosario, sí, pero uno ve que parece una película de Netflix, ¿no? Sí. Una película de la Segunda Guerra, de la delgada línea roja. Claro. Y sin embargo acá es tan delgada esa línea roja, uh-huh, que uno ve dos circunstancias. Uno entra en Polonia, que es parte de la Comunidad Europea, de la OTAN, claro, y por eso uno puede entender el deseo del pueblo ucraniano de
de parecerse a sus vecinos, nada más que eso, digamos, ¿no? Y uno ve la infraestructura, las carreteras, las comunicaciones, los edificios, el estilo de vida, y ve del otro lado, y es un país bombardeado, destruido, en ruinas, con miles de muertos, con gente que ha sido asesinada, y familias destrozadas. Usted fíjese, por ejemplo, digo, para compararlo, porque a veces a la crítica de algunos que nos han hecho de venir acá con los problemas que tiene la Argentina. Sí. Primero que la Argentina, nosotros le decimos a los refugiados ucranianos, digo, el pueblo argentino es un pueblo de una solidaridad tremenda, digamos. Nosotros tenemos el 40% de la pobreza. Hoy hay ucranianos refugiados en la Argentina y estoy seguro que muchísimos argentinos, aún en la miseria, en la pobreza, están dispuestos a compartir el poco pan que tienen con un ucraniano que está viviendo esta situación, digamos. Y la Argentina históricamente fue así. Mis padres eran ucranianos, mi mamá vino entre guerras de los 3 años, mi papá tenía 24 años cuando estaba en el ejército polaco, porque aquella región de Ucrania donde mi papá vivía, igual que mi mamá, hoy es Ucrania y en aquel entonces era Polonia, y a los 24 años estaba enrolado en el ejército polaco. Los alemanes en septiembre del 39 invaden Polonia, cae Polonia a los pocos días, mi papá se salva, asesinan a mis abuelos, a mis tíos, a mis bisabuelos, y mi papá se arma un ejército polaco en el exilio, atraviesan toda la Unión Soviética por el sur, hasta llegar a Kurdistán, Uzbekistán, Pakistán, y llegan al Cairo, y bajo el mando inglés, mi papá terminó siendo teniente inglés, derrotan a los nazis en África, al mando del general Rommel, el zorro del desierto. Luego mi papá, como era de familia judía, va a Palestina al fin de la guerra en el 45 y es fundador del Estado de Israel. Y como Palestina era una colonia británica antes del 48 en la partición de Naciones Unidas y la creación de los 2 estados, se dedicó, a pesar de ser teniente inglés, a luchar por valores y a ponerle trotila a los jeeps de los ingleses en aquel entonces, hasta que se produjo la independencia de Israel. Y luego, por cuestiones de salud de la mamá de mi hermano, tuvo que viajar de polizón en un barco a Génova, sin papeles, sin nadie en el mundo, solo con quien había contraído matrimonio, que era la mamá de mi hermano, y por cuestiones de salud le dijeron otra vez que fuera a cruzar el océano, y entonces tomaron un transatlántico con un pase de la Cruz Roja internacional, copia que yo tengo porque le pedí a la Cruz Roja en Ginebra que me mandara, y mandaron una copia digitalizada del pase de mi papá y de la mamá de mi hermano, con fotos donde decía que mi papá era sastre, nunca había sido cosido un botonante, nunca lo cosió después, y llegaron a Buenos Aires camino a Bolivia, y ahí encontraron un paisano y se quedó. Y acá termino la historia. Yo tendría 13, 14 años y mi papá nos rompió un telegrama de la embajada alemana, que todavía existía el marco, no existía el euro, donde le proponían una millonada de plata por los bienes de mi familia en aquel entonces en Polonia, hoy Ucrania, y mi papá nos los rompió en la cara a mi hermano y a mí diciendo, la vida no se paga. Y entonces esos valores, digamos, cuando nos dicen a qué venimos a hacer acá, más allá del encuentro con las raíces y la historia familiar, uno se da cuenta que las distancias que nosotros creemos que hay en el mundo no existen más, y que no existían en aquel entonces, y por eso tenemos una comunidad ucraniana, polaca, judía y española y de tantas nacionalidades en Argentina. Pero nuestro país siempre tuvo esta política ambivalente. Mientras mis viejos eran recibidos con los brazos abiertos en la Argentina también eran recibidos los jerarcas nazis, como Eichmann, como Goebbels, como Erich Priebe, que podían estar libremente en la Argentina. Esa política ambivalente nos costó décadas. Hoy, para el mundo, digamos, para los rusos, el presidente Fernández es un traidor. Lo hemos visto en los diarios españoles. Digamos, para Putin, Fernández es un traidor. Para los ucranianos, Argentina es un país enemigo. Y cuando nosotros hablamos con los refugiados ucranianos y les decimos que somos argentinos y en qué podemos ayudar, ¿sabe cuál es la pregunta? Nos preguntan, bueno, díganle al Papa Francisco que es argentino,
que se exprese en contra de la invasión de Putin, que se exprese a favor de la paz, a favor de los derechos humanos. Y bueno, y la verdad que eriza la piel, honestamente. Me parece que la Argentina tiene que repensar, porque además el futuro de la Argentina está en esta región. Esta región va a necesitar gas. Argentina tiene la segunda reserva de gas del mundo. Esta región va a necesitar alimentos. La Argentina es el granero del mundo. Este gobierno quiere que no exportemos, este gobierno hace que en vez de exportar gas, importemos. Digamos, el disparate, yo les digo a los ucranianos que quiero que la Argentina sea la puerta de entrada a miles de ucranianos que necesitan temporalmente o definitivamente vivir en otro lado por esta situación de violación de su soberanía y de los derechos humanos, y que para eso estamos los argentinos de bien, con las puertas y los brazos abiertos. Es tremendo todo lo que usted cuenta y me llevó directamente a lo que yo le quería preguntar, pero también ya hizo referencia, porque usted, estando ahora en este lugar, ¿cómo puede llegar a analizar la posición de Argentina respecto a esta guerra y el apoyo que dio en su momento Alberto Fernández a Vladimir Putin, viendo todo lo que usted recién relató? ¿Cómo se puede llegar a entender que dé el apoyo a un dictador como lo es Vladimir Putin? Bueno, obviamente, digo, no hace falta, la interpretación la hacen la gente, le vuelvo a decir. Sí. Digamos, en los diarios argentinos usted puede ver los ministros de Putin diciendo que Alberto Fernández es un traidor. Yo le digo acá, para cruzar, yo con pasaporte argentino, tengo que, soy sospechoso, porque soy diputado de un gobierno traidor, de un gobierno opositor, digamos, un gobierno enemigo, así nos lo han dicho. Y cuando hablamos con los ciudadanos dicen, bueno, imagínense usted, digamos, una referencia, hubo Juan Pablo II, fue un papa polaco, la importancia que tuvo a favor de las democracias libres, a favor del libre mercado, de la caída del libre comercio, del respeto de los derechos humanos. El mundo estaba dividido por un muro. Hubo un papa que se involucró en defensa de las democracias, de la libertad, y hoy tenemos un papa que titubea, digamos, entonces, y que para los ucranianos que son católicos de fe, como el pueblo polaco, digamos, son católicos de una profunda fe cristiana, no es la mía, pero sí es la de ellos, y ¿qué nos dicen? Díganle al papa que es argentino, que se ponga del lado de la libertad, de la democracia, del respeto de los derechos humanos, de la paz, digamos, no del lado de Putin o en contra de Putin, de valores universales. Digamos, la verdad es que a nosotros nos hizo temblar con el diputado Wolf, la verdad es que nosotros nos sentimos temblar, honestamente, no salimos de nuestro estupor, de nuestra emoción, más allá de nuestra historia personal. Entonces, la descripción de lo que ha ocurrido con la política internacional argentina, nos la describieron los actores. Digamos, insisto, lo tremendo, somos traidores para Rusia, enemigos para Ucrania, y los refugiados nos piden que el Papa argentino se ponga del lado de la democracia, la libertad y los respetos de los derechos humanos. Claro, estamos en tres estamentos totalmente difíciles y no sabés dónde te tenés que parar, porque para ser realista de esto, la política exterior que tenemos es penosa, lamentable. No, es tremenda, porque la verdad es que al diputado Wolf y a mí nos preguntan de qué lado hay que pararse. No nos resulta difícil. Hay que pararse del lado de los derechos humanos, hay que pararse del lado de la paz, hay que pararse del lado de que la gente pueda vivir en prosperidad. Hay que pararse del lado de un país soberano que puede elegir querer ser parte de la Comunidad Europea, porque le insisto, la diferencia que hay en 200 metros de cómo se vive de un lado y cómo se vive del otro es tremendo. Si ustedes fueran ucranianos, ¿qué quisieran, ir a vivir para el otro lado o para el lado del oeste, donde hay prosperidad, donde hay empleo de calidad, donde la infraestructura, hay que ver las rutas para llegar a Ucrania, y hay que ver las rutas del lado de Ucrania, digamos. Entonces,
obvio que los ucranianos, ¿dónde quieren ir a vivir? Digamos, es una obviedad, digamos. Cualquier ciudadano del mundo, inclusive me gustaría que el presidente Fernández se pare en la frontera, cruce los 200 metros que hay y diga, ¿en cuál de estos dos países querés vivir? Digo, Claro. estoy seguro de cuál elegiría, porque lo elegiría cualquier ciudadano del mundo que actúe con racionalidad, que actúe con sensibilidad, que actúe con ganas de vivir mejor, digamos. Entonces, y además, desgraciadamente, porque es una desgracia universal, esto que se repite, que yo en mi vida familiar siento que vuelvo al pasado, que es el túnel del tiempo, Sí, repetir la digo, historia. exactamente, más allá de eso, esta desgracia otorga una nueva oportunidad, como la tuvo en la Segunda Guerra y la tuvo luego de la Primera Guerra, que se aprovechó mucho mejor después de la Primera Guerra, y la Argentina fue potencia, estábamos sextos en Producto Bruto Interno del mundo, no así en la Segunda Potencia, y habrá que ver por qué eso pasó con gobiernos del mismo signo político en los 40 y vuelve a pasar ahora ante situaciones similares. La situación es parecida, habrá que ver por qué, digo, lo dejo al análisis de la sociedad, de quienes nos escuchan eso, pero otra vez volvemos a perder una oportunidad, porque la oportunidad es que nos demandan absolutamente. ¿Hola? Sí, sí, sí. Lo escucho, Gerardo. Lo escucho Digo, tranquilo. nos demandan absolutamente todo lo que nosotros tenemos para ofrecer. El gas, el alimento, el conocimiento, digamos, hay una nueva oportunidad. Necesitamos que la Argentina entienda que si nosotros cambiamos, la Argentina puede ser desde lejos parte de la Unión Europea. Mire, nuestro gobierno, más allá, yo fui viceministro de Seguridad y fue todo muy lindo el G20, muy prolijo, y estamos muy contentos con eso ocurrió. Pero ese no fue el evento más importante en política internacional de nuestro gobierno. Los eventos más importantes fue que hicimos un acuerdo para que la Argentina entrara en la OCDE. Exacto. Todos estos países, los que yo le hablo, tienen reglas internacionales, estándares internacionales, y la OCDE nos abrió la puerta para ingresar. La OCDE le envió a este gobierno 3 cartas para iniciar ese camino que nosotros dejamos abierto, y el gobierno ni siquiera respondió, ni siquiera responde las cartas que le manda la OCDE. Ni siquiera dice, no queremos tener estándares de vida buenos, no queremos vivir como el mundo libre, no queremos vivir en democracia, no queremos que no haya corrupción, no, ni siquiera dice eso, los ignora, digamos, directamente. Y lo otro es el acuerdo con el Mercosur y la Comunidad Europea, que nuestro canciller era el presidente pro tempore del Mercosur y consiguió ese acuerdo, que por lo tanto hay mucho para trabajar. Ahora, ¿usted se imagina si tuviéramos aranceles libres para meter el gas en esta región, si tuviéramos aranceles libres para meter los productos alimenticios que puede hacer a la Argentina para esta región y que hoy están tan demandados, digamos, no solo en esta región, sino que el trigo, el maíz, digamos, hoy escasean en todo el mundo y tienen precios exorbitantes, digamos. Los dólares que le faltan a la Argentina están acá. Entonces, entender que nosotros venimos acá a mostrarle que la sociedad argentina puede pensar, puede racionalizar, hay una salida en el 2023 para que la Argentina entienda cómo insertarse globalmente y encontrar a quienes acá tienen las posibilidades de inversión para que la Argentina produzca lo que acá hay. Imagínense, doy un caso tremendo. Las compañías petrolíferas y gasíferas del mundo están dispuestas a ir a los pozos en Afganistán a sacar petróleo y gas a punta de fusil y corren el riesgo. Ahora no quieren invertir en Vaca Muerta. Y no quieren, o sea que el riesgo argentino es peor que el riesgo del fusil en Afganistán. A ver si los argentinos nos damos cuenta de dónde fuimos. Digamos, le tienen más miedo a determinados gobiernos argentinos por la inseguridad jurídica, a que maten a 2, 3 operarios, o a 10, o a los que sea, o le pongan un cohete o una bomba en el Medio Oriente. La verdad es que si los argentinos no podemos ver eso, y por eso para nosotros es tan importante la vivencia, porque lo que logramos acá es poder comprender la oportunidad de la Argentina, la lectura equivocada que el relato nos vende de la Argentina, y todo el potencial que tiene la Argentina
Argentina. La Argentina no es el Sahara. La Argentina no tiene solo arena. La Argentina tiene un montón de cosas que hoy son súper demandadas por el mundo. Bueno, tomamos ese camino o tomamos el camino de que en vez del 40% de pobres tengamos el 45%, el 50%, cada vez, este año 70% de inflación, el año que viene 100% de inflación, pasemos los 3 dígitos. Bueno, ese es el camino que nos propone la Argentina hoy. Sí, 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 obviamente que es por demás de claro lo que usted cuenta y coincido plenamente. No solamente en lo que dice, sino también quedo azorado por cómo se termina usted conmoviendo por todo lo que cuenta. Y esto viene de la mano a lo que usted recién decía con respecto a volver al túnel del tiempo, de volver a vivir situaciones que ya padecieron su familia. Y está perfecto y valoro muchísimo que usted estando en ese lugar, en este momento de semejante testimonio, y a los oyentes que están del otro lado, que usted haya aclarado cuál es la visión del ucraniano y del ruso hacia el argentino, es el mejor testimonio que podemos tener, Gerardo. Bueno, por eso con el diputado Waldo Wolf, más allá, insisto, tenemos una historia personal y obvio, el diputado Wolf también, su abuela era ucraniana, digamos, nuestras familias hicieron la travesía al revés. Claro. Y hoy nosotros hicimos la travesía inversa para ver lo que pasa, para ver lo que pasan los que son los descendientes de nuestras familias, que en definitiva son nuestros hermanos. Y como lo es el pueblo argentino, donde pongamos las cosas en la realidad, donde la comprensión de la sociedad se ubica en el lugar de las democracias, de los pueblos libres, del mercado, de hacer negocios para que las divisas que la Argentina necesita y podamos tener las autopistas que hay acá, tener la paz que hay acá, la falta de inseguridad. Ustedes están en Rosario. Sí. Acá no hay policías con armas. A ver si nos ponemos de acuerdo. Del lado polaco, la policía no porta armas, porque no hay delitos con armas. Y ustedes en Rosario, no soy rosarino y no tengo por qué contarlo, pero como fui viceministro de Seguridad de la Nación, conozco perfectamente lo que ocurre en la ciudad de Rosario. 114 asesinatos violentos llevamos en lo que va del año, Gerardo. Bueno, en Polonia no existe, los homicidios tienden a 0. Entonces, la tasa de homicidios de cada 100.000 habitantes, que es como se mide Rosario, supera los 20, digamos. Entonces, y acá tiende a 0. Entonces, la policía anda sin armas, pero no porque les gusta andar sin armas, sino porque no hay armas, nadie mata a nadie. A lo sumo alguien, si tiene un billete que se le sale del bolsillo, puede pasar en algún lado, que es algo extrañísimo, digamos. Nadie le roba nada a nadie. El delito no existe. Usted puede caminar por las calles a cualquier hora, por cualquier barrio, por cualquier lugar, y no siente la inseguridad, no necesita custodia, no ve la policía, no se la ve. Por supuesto, si hay un hecho, la policía aparece, usted no sabe de dónde, pero no se la ve a la policía, salvo en los edificios oficiales, salvo, obvio, en la presidencia de la nación, o en el parlamento, o en el ayuntamiento, salvo en edificios oficiales, usted puede entrar, no hay un solo integrante de la Fuerza de Seguridad. Bueno, porque Gerardo, acá puedo hacer una comparación con lo que usted me dice, que no se ve un efectivo policial. Acá puedo hacer una comparación con Rosario. Acá tampoco se ven, pero lamentablemente tenemos números que son tremendos. Bueno, pero usted también podrá comparar, digamos, yo fui viceministro de Seguridad de la doctora Patricia Bullrich, y la verdad es que nosotros, ante una situación complejísima, y también con dificultades económicas como las hay hoy, nuestro gobierno también tuvo inflación, tuvo aumento de la pobreza, digamos. Nosotros conseguimos bajar el índice de homicidios de Rosario al pico más bajo desde que desde los años 2000 se construye la curva, desde que hay estadísticas. Y eso fue a partir de un esfuerzo conjunto y con diferencias políticas, porque la teníamos con el extinto gobernador socialista Miguel de Rosario, con Miguel Lichis. Con Miguel, con
Mónica, que hoy es diputada con nosotros, que era la intendente de Rosario, Ujú. teníamos diferencias. Nosotros creíamos que había soluciones más drásticas para resolverlo. Creemos que tenemos un plan para terminar con la inseguridad en Rosario, y ojalá nos den la oportunidad nuevamente en el 2023 y ojalá podamos tener un gobierno del mismo signo, tanto en Rosario como en la provincia, que nos permitan llevar adelante un programa político que lo tenemos diseñado y que le podemos ofrecer a la ciudadanía rosarina y santafesina en general para... La inseguridad cero no existe, Ujú. quiero ser honesto, digamos. Sí, sí. Como le dije acá, si usted deja un billete en una mesa, alguien lo va a pasar y lo va a buscar. Ujú. Ahora, entre eso y el sicariato, el dispararle a un restaurante Ujú. en la noche de un sábado, en matar niños, entre que bandas de narcotraficantes se cobren cuentas entre ellos, en que los narcotraficantes desde los penales sigan controlando el narcotráfico, digamos, entre eso y que si a usted se le cae un billete, alguien se lo lleve, digo, me parece que hay una diferencia abismal. Bueno, nosotros tenemos un plan que puede hacer que Rosario se parezca más a una capital europea que a Sinaloa. Gerardo, le agradezco muchísimo que haya tenido la deferencia de charlar con nosotros, de ponernos en tiempo y espacio de lo que está viviendo usted, así lo mismo que Wolf. Y bueno, lo vamos a estar molestando de acá en adelante para que charlemos un poco más sobre lo que es el clima del narcotráfico en la ciudad, los asesinatos, la inseguridad que tenemos en la ciudad de Rosario. Pero le reitero, muchísimas gracias por tener la deferencia de charlar con CNN y contarnos esta tremenda historia que usted está viviendo estando puntualmente en Ucrania. A ustedes, muy buenos días. Bien, ahí pasaba Gerardo Milman con una linda nota interesante. El diputado de Juntos por el Cambio nos contaba lo que está viviendo, lo que está atravesando en este momento en tierra ucraniana, lo que vivió en la frontera, para entender un poco más, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Cómo nos miran los ucranianos y cómo nos miran también los rusos? ¿Y cuál es la posición que tomó la Argentina?